Sí. Es el ejército contra la opresión. Suena. Oh, yeah. Escucha. Otra canción hablando de lo mismo y unos cuantos renglones más que llevarán su nombre. Otro periodo más que sigue el uribismo, violentando los derechos de los niños, mujeres y hombres. Pero la culpa es de la izquierda por no pensar como ellos, no actuar como ellos, no ser como ellos que llevan 20 años de abusos y atropellos. Y la mierda que llegaba a la rodilla ahora nos llega al cuello. Chiris política, la gata chuzada del DAS, caso Santoyo, el agroingreso, masacre del Aro. Para política, los falsos positivos, el número 82, todos apuntan hacia el mismo lado. Álvaro Uribe Vélez es el Nerón de nuestra historia que ha escrito la suya, pero con la sangre de otros testigos claves y los líderes asesinados. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para recibir tanta violencia? ¿Qué hemos hecho para llorar tanto? Muerte, violencia, terrorismo, robo, heridos, asaltos, secuestros. Este momento es muy importante para usted, porque esto es lo que usted vive o vive de cerca todos los días. Los criminales que se beben la vida en fiestas de sangre, sacrificios ofrecidos a sus dioses llamados impunidad, corrupción y perversidad. Soy Roberto Lamadrid y esto es Detrás de la Razón. No para la sangre en Colombia. Apenas hace unas horas se registró otra masacre. 15 personas fueron asesinadas en Antioquia y Cauca. Y hace unos días, otra en Córdoba. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas por desconocidos en una zona rural. Que se haga justicia. Le pido al presidente de la República que la muerte de los 5 muchachos no quede así. Y hace unas semanas, otra y otra más. Y el mes pasado, y hace meses, la sangre no para. Tan solo en este año ha habido por lo menos 77 masacres, 309 muertos. Antioquia, Cauca, Nariño y norte de Santander encabezan la lista de los lugares con más matanzas. El abogado y criminólogo colombiano Daniel Mendoza asegura que el problema es muy complejo y no es de ahora. Colombia, como muchos otros países, está secuestrada por una red de muerte y corrupción. Y para explicarlo, Daniel Mendoza ha lanzado esta serie de documentales llamada Matarife. El cuerpo de don Alberto fue recogido por su hijo, el Matarife, en un helicóptero que Pablo Escobar le puso a su disposición y empacado en un féretro hermoso. Y allí con una lista de manos entraron a las casas y asesinaron a la gente que encontraron. No vuelva más nunca por aquí porque nosotros hemos sufrido mucho desde ese día. La investigación denuncia que el cerebro de todo el infierno de muerte y sangre hasta el día de hoy es el famoso expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La tutela la ganamos. Desde ese momento mi cliente y yo y todo Colombia quedamos autorizados para tratar de Matarife, paramilitar, asesino, corrupto y narcotraficante a este señor, el exgobernador de Antioquia, el 2 veces presidente, el senador resurrecto, Álvaro Uribe Vélez.
Uribe es un mafioso, es un narcotraficante, un asesino conocidísimo, como Kiko Gómez llevaba cocaína a través de rutas de Venezuela con la bendición de Uribe. Aquí empieza nuestra historia. Si no le gusta la palabra perversidad, la podemos cambiar por egoísmo. Muchas gracias a Mehdi Yalalí, que está hoy como investigador, el jefe Keivan Mosselmin, periodista en jefe, y a la coordinadora internacional, Hamideh Fala, y a todo el equipo detrás de La Razón. Algunos me dicen que pierdo tiempo en agradecer siempre, pero yo les digo que pues ellos son también parte del programa, porque el principal es usted, ya lo sabe. Hoy es un programa súper especial. No le puedo decir dónde está, solo que está escondido en algún lugar del mundo, porque ha sido amenazado de muerte, experto en criminología, abogado y ahora exquisito documentalista, cofundador de La Nueva Prensa. Daniel, es un placer tenerte, gracias. Antropólogo y sociólogo por la Universidad de París, doctor en sociología, investigador de cómo en el cerebro y en la conciencia colectiva el discurso es armado, explotado y usado. Condecorado por Francia como caballero de la Orden de las Palmas Académicas. Bienvenido, Fabián, un placer también. Tengo muchísimas preguntas. Daniel, muchas gracias, qué placer. Pero antes de las muchísimas preguntas, tengo dos muy importantes. Primero que nada, ¿quién te amenazó de muerte o por qué no nos puedes decir dónde estás? Ya que me contestes, te hago la segunda pregunta, por favor. Roberto, primero, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo para el profesor Sanabria, que hoy creo que me voy a dedicar mucho a escucharlo. Siempre es un placer oírlo, siempre es un placer estar escuchando su sabiduría que ha permeado también en parte muchas de mis letras también. Un saludo a todos y no, pues es lo que ha venido pasando. Yo he tenido problemas de seguridad desde hace mucho tiempo y pues estoy denunciando a una corporación criminal a través de mis artículos desde hace ya más o menos 10 años, pero pues todo estalló con esta montaña rusa que se formó con la serie Matarife y pues se supieron de varias amenazas por parte de varios grupos paramilitares y narcoparamilitares que hay en el país y que son directamente manipulados por Álvaro Uribe Vélez, que es quien da las órdenes. En mi caso, Álvaro Uribe Vélez sacó un comunicado de prensa el 10 de marzo, después de que nosotros habíamos publicado la noticia de la niña política. Dijo nosotros, La Nueva Prensa, a través de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, que fueron los que hicieron el denuncio, hicieron los artículos, y a través de mi portal se denunció eso, y después de eso Álvaro Uribe sacó un comunicado el 10 de marzo diciendo que éramos unos subversivos y que yo era un subversivo, y que llamaba a sus seguidores a tomar acciones en contra nuestra, y eso fue ponernos un blanco en la cabeza, y a los 4 días después ya un senador estaba recibiendo una llamada de un informante que decía que la oficina de Envigado y las Águilas Negras, que son los grupos sicariales más peligrosos del país y del narcotráfico y también paramilitarismo, estaban en Bogotá pues buscándonos para asesinarnos. Y pues ahí empieza una serie también de hostigamientos
persecuciones por parte de la mafia y el narcotráfico que me obligaron a huir. Y en este momento pues siento que me encuentro seguro, pero escondido, ¿no? Bien. Oye, Daniel, se escucha por ahí voces y no te escuchamos bien. No sé si... Gracias, si les puedes decir que... Espérame un segundo. Qué bueno, gracias. Dame un segundo. Esto es por lo complicado desde haber localizado a Daniel y aquí, bueno, pues tratamos de proteger dónde está, porque lo están buscando. Daniel, antes de ir con Fabián, vamos directo a la esencia. ¿Por qué la sangre no se detiene en Colombia? Explícanos a todos los ciudadanos del mundo, a los argentinos, a los mexicanos, a los que no hemos estado de cerca con el problema de Colombia, ¿por qué no se detiene la sangre en Colombia, por favor? Adelante, Daniel. Ya, no escuché tu pregunta, Roberto, discúlpame, pero es que estaba solucionándolo. ¿Por qué la sangre no se detiene en Colombia? Pues la sangre no se detiene porque hay Colombia está completamente capturada, el Estado colombiano y el gobierno colombiano está completamente capturado por el narcotráfico. Es un caso sui generis en toda la historia del mundo y en toda la historia latinoamericana también. Digamos que, por ejemplo, México, que es el país, digamos, que más se acerca a la situación colombiana, ha habido una serie de relaciones entre el narcotráfico y el Estado mexicano, y eso es bien sabido. Hay corrupción entre el Estado y el narcotráfico, digamos que hay relaciones muy directas también entre los narcotraficantes y algunos funcionarios, pero es que en Colombia el gobierno es narcotraficante, es lo que debe saber el mundo. El gobierno es narcotraficante, el gobierno tiene rutas de narcotráfico, el gobierno tiene funcionarios que son narcotraficantes y el gobierno fue elegido por el narcotráfico. Y el jefe del gobierno, el que manipula el gobierno, es el senador Álvaro Uribe Vélez, que hizo parte del cartel de Medellín. Es un narcotraficante reconocido incluso por los Estados Unidos, es el narcotraficante 82, es un narcotraficante que ha sido investigado desde hace muchísimos años y que además ha cimentado una corporación de poder en asocio con varios grupos paramilitares que él mismo gestó a través de las llamadas Convivir y de su relación íntima, fraterna, con paramilitares como Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, Don Berna, que siempre fueron aliados de él, que siempre fueron copartidarios de él y que le ayudaron a hacer este engranaje y esta fábrica del crimen que hoy en día es el Estado y el gobierno colombiano. Bien. Ahora me contestas por qué no lo han metido a la cárcel. Fabián, desde tu campo de estudio, ¿es así como dice Daniel, que todos los caminos nos conducen a Roma, la de Nerón, la del presidente Álvaro Uribe, por favor? Bueno, ante todo, muchas gracias, Roberto, y gracias por este encuentro virtual con Daniel, donde quiera que esté. Gracias también a tu audiencia, a todo el equipo productor. Yo también agradezco porque eso es importante. A ver, yo quisiera señalar que la historia de Colombia, desafortunadamente desde la temprana república, ha sido la historia de un país administrado como una finca, en donde están los patrones, los gamonales y los peones. Los gamonales suelen ser los intermediarios entre patrones y peones. En Colombia, el monopolio de la tierra, de la propiedad de la tierra, está en manos de unos pocos desde la temprana república. Y esto ha generado una terrible injusticia social desde hace mucho tiempo. Evidentemente, ante el inconformismo de la distribución de la tierra, entre otras cosas, la falta del bienestar social, de la justicia social, obviamente se presentó hace más de 50 años una sublevación muy fuerte contra ese Estado latifundista. De ahí surgió la guerrilla
Y posteriormente los propietarios de la tierra, que sabían que había inconformes con esa injusticia, crearon grupos contrainsurgentes que con el tiempo se convirtieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, en los grupos paramilitares. Pero es importante saber que como una maldición, hubo un momento muy trágico, fatídico de la historia de Colombia, que fue cuando el narcotráfico permeó nuestra historia. Y evidentemente tanto los grupos guerrilleros como los grupos narcotraficantes comieron, bebieron y se lucraron del narcotráfico. Pero no solamente fueron estos dos tipos de grupos, los de extrema derecha y los de extrema izquierda, sino también el establecimiento colombiano. Es decir, esas familias de élite tomaron sopa, seco, sobremesa y postre con el narcotráfico. Y hay un momento terrible de la historia de Colombia donde uno puede ver esa connivencia o ese amangualamiento entre las élites políticas y económicas del poder y el poder de la mafia. Y es en el momento de un expresidente llamado Julio César Turbay Ayala. Ahí Colombia se amanguala directamente sus élites con el narcotráfico. Desafortunadamente eso pasó de agache con el proceso de paz. Con el proceso de paz que hubo con la guerrilla de las FARC, no se habló claramente de droga, porque de lo contrario la paz no se hubiera podido firmar. Y obviamente las élites salieron casi impunes de esa connivencia con el narcotráfico. He ahí un poco, de una manera muy esquemática, lo que puedo decirles a propósito de ese concubinato entre poder y mafia en Colombia. Lo que me describes es dantesco, prácticamente pues están secuestrados todos los hermanos colombianos. Dos preguntas, Daniel. Si el presidente Álvaro Uribe, perdón señor, yo sé que usted nos escucha porque tenemos comentarios. Daniel, si tú dices que es genocida, asesino, ¿por qué no lo meten a la cárcel o dónde están las pruebas? Y la segunda pregunta, que es creo más importante, con tu investigación, ¿alcanzas a ver a una persona, a un gobierno, a una corporación, o simplemente has visto, te pregunto, si hay un poder supranacional mucho más allá de Colombia que dicta, protege y ordena a Álvaro Uribe? O te cambio la pregunta, ¿qué tanta culpa tienen los colombianos y qué tanta culpa tiene la CIA, el Deep State, Washington, las corporaciones mundiales? Adelante, Daniel, por favor. Bueno, son dos preguntas muy largas. Voy a tratar de resumirte la respuesta. La primera es, y me permito tomar las palabras del profesor Sanabria, respecto de las élites. ¿Por qué no meten a Uribe a la cárcel? Yo creo que la razón del por qué no meten a Uribe a la cárcel y por qué no ha estado Uribe en la cárcel es la razón del por qué ha logrado hacer todo lo que él ha hecho. Porque es que Uribe fue el aceitaviones de Pablo Escobar, el engrasaaviones de Pablo Escobar en la Aerocivil. Eso fue Uribe Vélez. Uribe Vélez era un empleado del cartel de Medellín cuando estuvo en la Aerocivil. A Uribe Senior, el que lo antecedió, lo asesinaron vilmente porque era una persona honesta, porque le frenó todas las pistas a los mafiosos, porque no les dio licencias, y necesitaban a una persona como Álvaro Uribe Vélez porque en ese momento el problema era de un represamiento de la cocaína en las bodegas que tenía el narcotráfico. La cocaína se les podría, entonces necesitaban era sacarlas porque los contactos comerciales en Estados Unidos ya los habían hecho, entonces necesitaban sacar esa cocaína y tenían un problema de que la cocaína llegara a los Estados Unidos, y para eso necesitaban pistas, aeronaves con licencia, y para eso necesitaban a un mandadero como Álvaro Uribe Vélez allá en la Aerocivil. No tuvieron reparo en asesinar a su predecesor Uribe Senior y a ponerlo a él en la Aerocivil. Después de eso, lo que vemos es una vinculación directa entre el lado oscuro y el lado claro de una sociedad.
inicia Álvaro Uribe Vélez su carrera política y llega a la gobernación, y cuando llega a la gobernación es cuando le pone los cimientos, los ladrillos a la corporación y al aparato organizado de poder que se llama, que se llama el Estado colombiano hoy en día, que se llama el gobierno colombiano hoy en día. Desde ese momento, desde cuando él estaba en la gobernación, es que inicia el aparato organizado de poder. Entonces estamos hablando que desde los años 80 se configuran los engranajes de esta fábrica de poder que constituye Álvaro Uribe y que requiere de las élites. Y al hablar de las élites hablo de los políticos, hablo de los banqueros que lavaron mucha plata y que siguen lavando plata. Los banqueros en Colombia siguen lavando plata. Hablo de los medios de comunicación, que los medios de comunicación son otra ficha clave de este aparato criminal que hay. Y de los militares, pues es todo. de los comerciantes, de los empresarios que también le ayudaron a canalizar las divisas sucias y que todavía siguen lavándole plata al narcotráfico y al paramilitarismo. Y toda esta gente se unió para hacer una vaca inmensa. Una vaca en Colombia es una donación inmensa al paramilitarismo, que en últimas los paramilitares fueron los que prendieron las motosierras, los que descabezaron a la gente, los que fusilaron a las familias enteras, los que mataron a machetes niños y mujeres, pero quienes activaron todas estas armas fueron esta élite colombiana. Y entonces ahora te respondo a tu pregunta, concluyo tu pregunta con esto, y es decirte, pues cuando alguien es dueño del lado oscuro y el lado claro, ¿cómo lo van a encarcelar? Si es que Álvaro Uribe habla por un celular con el presidente que él puso, que es un muñeco de trapo, que lo puso entre él y la mafia guajira lo pusieron, habla con el fiscal con el celular, va y se echaba hasta hace poco un discurso en el Senado, pero sale y con el otro celular que tiene en la mano izquierda, llama a las Águilas Negras, llama a la oficina de Envigado, cuadra de pronto un viaje de cocaína para México, hablaba con su amigo el senador que tenía el embajador que tenía el laboratorio en la finca, es decir, él es un narcotraficante que no ha dejado de serlo, y un paramilitar que tampoco ha dejado de serlo, y además es el político dueño del país. Entonces, ¿cómo van a encarcelar a alguien así cuando es dueño de todo? Y me agarro de ahí para tu próxima, también para tu segunda pregunta. Pues los Estados Unidos han permitido esto desde siempre. La CIA y la EA no ha parado de permitirlo. Y ellos saben de dónde viene Álvaro Uribe, ellos saben que lo pusieron los Ochoa. Ellos lo conocen, ellos negociaron, Bush negoció con Álvaro Uribe la impunidad de él, y por eso es que Álvaro Uribe le entregó a la mitad de su cuartel de paramilitares. Por eso es que Don Berna terminó allá, por eso es que Mancuso terminó allá en Estados Unidos, y el resto, por eso es que el Mancuso, Don Berna y el resto terminaron allá. Él le negoció algunas cabezas, a Báez no lo iba a mandar allá, a Julián Bolívar, que es que le conocía, que le tenía laboratorios ahí pegadito en la finca de cocaína, tampoco lo iba a mandar allá. Es decir, había muchos, los paramilitares cercanos a él no los mandó allá, fue a los otros, que también eran amigos de él, pero pues es que él no conoce tampoco de amistades ni siquiera, ni de lealtades entre el mismo cartel que él maneja. Entonces, ¿por qué? Porque es que a los gringos la guerra contra la droga, te digo, Roberto, no es una guerra contra la droga, es una guerra, primero es un milagro, la guerra contra la droga es un milagro que ha logrado la industria armamentista, porque una guerra dura 2, 3 meses, 2 años, 1 año, pero aquí han logrado una guerra infinita, que ha logrado muchos bolsillos, que ha vendido muchos helicópteros, que ha vendido muchas metralletas, y llevan décadas en esa guerra. Es un milagro para la industria armamentista, pero además
la cocaína que más le gusta a los gringos es la cocaína en billetes, y esa es la que más los despierta. La cocaína en billetes es la que más despierta a los gringos y a ese mercado norteamericano. Ellos necesitan que la cocaína les despierta las bolsas, les genera un pico en las bolsas. La cocaína fluye por todo el sistema norteamericano, y por eso la guerra contra las drogas no es una guerra contra las drogas, es una guerra contra el precio de la droga. Lo que se aseguran los gringos con la guerra contra las drogas es que el precio no baje, sino que esté siempre subiendo. Y te pongo un ejemplo. Si tú vendías un kilo de perico, un kilo de perico en los 80 en Estados Unidos, si ese kilo de perico no se dañara y tú lo metieras al congelador y no se hubiera dañado, y ese kilo de perico es cocaína en Estados Unidos y en Colombia, y ese kilo de perico lo fueras a vender ahorita, la rentabilidad sería 100 veces mayor a lo que pudo haber generado una acción de Apple cuando Apple salió. Es decir, no hay nada, no hay ningún producto que genere la rentabilidad que genera la cocaína en el mercado norteamericano. Y esa rentabilidad llega directamente a donde tiene que llegar. Es decir, llega a las manos que tienen que llegar, que son los grandes empresarios hoteleros, las grandes firmas hoteleras, los grandes inversionistas de Wall Street, la industria armamentista, como te digo, la industria de los químicos, porque además los químicos tienen la cocaína se hace con precursores químicos. La plata de la cocaína llega igualito a la cocaína que se mete por un pitillo a alguien en una rumba apasionada. Bien. Y si a esto le aumentamos que la cocaína sirve para financiar guerras en otras partes del mundo, pues negocio redondo. A ver, qué genial descripción hace Daniel, se la recomiendo ahí en YouTube, por favor, échele un ojito ahí, está maravilloso.